Hoy 16 de mayo de 2024 conmemoramos el Día de la Educación Permanente. Nosotros, el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión, que es un conversatorio entre la doctora Blanca Hortensia Morales y el doctor Luis Benavides Ilizaliturri. Esperamos que juntos aprendamos solidariamente. Muchas gracias. Doctor, muy buenos días. Es un honor el día de hoy celebrar la educación permanente en nuestra casa, el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Quisiera destacar, en primer lugar, que el haber estudiado aquí los estudios de doctorado en educación permanente cambió mi vida. Cambió mi vida en términos de se convirtieron estos estudios en una aventura intelectual verdadera. Un promotor de la educación permanente, seguramente cada uno de los egresados hemos logrado cambiar nuestro paradigma de la educación. La educación per se, no, la educación permanente. A ello me quiero referir de manera especial. En los últimos años podríamos estar de acuerdo que los cambios que se suscitan a nivel educación, pero fundamentalmente a nivel empleo, a nivel producción, requieren de estudiantes egresados, no solamente con sólidos conocimientos, aún más, con esta perspectiva de una educación permanente que les coloque en la posibilidad de incursionar en el mercado laboral, no solamente por los estudios profesionales, aún más por todas estas capacidades que los expertos llaman como las habilidades blandas. ¿Cuáles son? El análisis, la crítica, pero fundamentalmente la calidad humana, en el ser humano. Me encantaría que usted nos pudiera acompañar con esta experiencia y profundizar sobre ello, doctor. Claro que sí. Muy buenos días, Blanca. Este día tiene mucho significado porque siempre se habla mucho de educación y siempre se dice que está muy mal la educación en el país y en el mundo. Todo el mundo se queja de la educación, y esto porque han identificado educación con escuela, y esta es una tentación muy fácil porque las escuelas se pueden controlar, ¿verdad? Y la educación reducida a la escuela, pues es fácil controlar. El temor a la educación en sí, que es el único instrumento que los humanos hemos desarrollado para convertirnos verdaderamente en seres humanos, se nos olvida, y es preferible tener a quien echarle la culpa. Por eso queremos celebrar que la educación retome su función fundamental de hacernos humanos. Y es tan fuerte esta posibilidad de la educación que aún a los animales que tratamos les contagiamos este sentido de lo humano, particularmente a los que son nuestras mascotas. Esta comunicación de lo humano es un proceso educativo, ¿verdad? Claro. Y ese proceso educativo dura toda la vida y no somos conscientes. No lo hacemos muchas veces, no lo hacemos intencional. Entonces, el trabajo de la educación permanente no es que lo hagas intencional, sino que todo lo que hagas vaya cargado de este sentido de ser humanos. Claro. A mí me parece que los nuevos diseños de planes y programas de estudios
a nivel profesional, la formación profesional, no solamente debe orientarse hacia el desarrollo de la ciencia y de la investigación, en el caso concreto debe ir más allá, la parte humana. Esta parte humana, cómo hemos forjado y cómo lograremos transformar a nuestros estudiantes si logramos incorporar una buena escala de valores. Estos valores tienen que ser lo suficientemente sólidos. A lo largo de toda la vida vamos evolucionando y que este cambio sea para ser cada vez mejores seres humanos, más amables, más comprensivos, más generosos, más intuitivos, más tolerantes, pero siempre con esta idea de servir a los demás. Si algo yo recuerdo de CIPAE, y para mí fue un descubrimiento, cuando usted decía en los cursos, estoy para servirles a todos. Esa parte no la tenía, doctor, como maestra, como docente. No sabía qué tan importante era eso. En el momento que tú tomas esta postura como docente, estoy para servirles, se abre la posibilidad de que los estudiantes se sientan confiados, recibidos, respetados, y entonces puedan indagar, cuestionar, estar en desacuerdo, diferir, para construir una mejor idea, que esa es la parte fuerte de la investigación. No solamente es no entiendo, no comprendo, más allá, lograr que el estudiante pueda transitar a esos territorios. Y lo recuerdo mucho en la tesis doctoral que usted tuvo a bien dirigirme, cuando nos decía, el conocimiento es una espiral que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y no hay fin. No hay fin, porque la educación es para toda la vida. Esa parte, doctor, ¿cómo la logramos combinar con estos retos para las nuevas generaciones? Sí, yo creo que uno de los problemas que estamos viviendo es el inmediatismo. Nos han enseñado a que todo es caduco. Y entonces, antes de que caduzca, pues yo lo utilizo o lo aprovecho. Y eso nos ha llevado a esta sed, ¿verdad? O esta hambre de lo nuevo sin gustarlo, claro, ¿verdad? Sin disfrutarlo siquiera, porque ya se hizo obsoleto. Y entonces esto va ligado mucho con la sensación del placer. El placer se va, entonces voy a disfrutar solo del placer. Y esto es una escala de valores, claro, ¿verdad? ¿Qué pones tú hasta arriba de tu escala? Es la escala, los escalones, ¿verdad? Los vas cambiando y en la vida los hemos cambiado varias veces, ¿verdad? Es correcto. Hay quienes dicen, para mí lo máximo es el dinero. Sí, pero te vas dando cuenta que el dinero no te satisface y ya buscarás otra cosa. Pero para eso tiene uno que conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo es muy difícil. De hecho, toda la sabiduría griega siempre fue eso, ¿no? Nótice autón, conócete a ti mismo. Claro. Y eso se nos olvida. Ni siquiera viéndonos al espejo tenemos la capacidad de reflejarnos hacia adentro. Claro. ¿¿Verdad? Y eso exige reflexión. Y eso lo pueden hacer los niños desde muy chiquitos, en la misma casa. Que se puedan reconocer a sí mismos, que no le teman, ¿verdad?, a decir quiénes son. Hemos tenido muchas experiencias a lo largo de la vida y yo quiero referirme a una que nos sucedió aquí en Quefal. Cuando nos trasladamos de México acá y abrimos Quefal, pues conseguimos gente que nos ayudaba en la limpieza. Y por supuesto, pues las tratábamos como personas, con cariño, con respeto. Y un día me dice una de las personas, cuando no éramos personas,
Digo, ¿cómo que cuando no eran personas? No, es que aquí comenzamos a ser personas por cómo nos trataron, ¿verdad? Es decir, esto a mí me impactó mucho, ¿verdad? Claro. ¿Cómo no aprendemos a tratar a las personas como personas, ¿verdad? Sí, como quisiéramos ser tratadas, Claro. decía el budismo, ¿verdad? Así es. Pero también como sentimos que nos merecemos ser tratados. Claro. Y esto es fantástico porque una de las herencias más grandes que hemos recibido de nuestros pueblos indígenas es el sentido del respeto. Claro. Y nos olvidamos que somos indígenas, ¿verdad? Claro, que es nuestro origen. Y que esto, por ejemplo, cuando llegan los franciscanos hace 500 años, fue su gran descubrimiento, ¿verdad? Ese sentido de respeto que había de unos para con otros, Claro. y que lo supieron aprovechar. Porque ahí fue muy fácil la entrada del Evangelio, ¿verdad? Y esto lo hemos estado perdiendo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha televisión, mucho crimen en la televisión. Violencia. Toda la parte de Hollywood que nos llega es fundamentalmente violenta, y entonces no tenemos estos ejemplos que ya ni en casa se dan de respeto a la persona. Claro. Al referirnos a la persona como tal, quiero pensar en nuestros estudiantes en toda su formación integral. La persona casi siempre la asociamos con un adulto. Y cuando vemos a los pequeños, son una personita a la que hay que respetar, cuidar, acompañar y proveerle de todos los conocimientos que van a serles de gran utilidad. El método, la metodología no tiene que ser aprendida hasta la universidad o en un posgrado, tiene que forjarse desde los primeros, podemos decir, ciclos escolares, en la primaria, el descubrimiento, la investigación, pero también el aprender a decir, no quiero hacer esto, quiero hacerlo de manera diferente, tengo ideas diferentes, vamos forjando a una gran persona, respetándola, proveer a esta de los elementos que le permitan crecer. ¿Qué están demandando hoy en día los empleos en las diferentes disciplinas? Sí, estudiantes cada vez más integrales, con una disciplina, pero también con lenguajes. La digitalización, la sistematización, la innovación, la criticidad son el ropaje por excelencia para conseguir un empleo, doctor. ¿Está usted de acuerdo? Sí, por supuesto. Y esto es algo que se encuentra, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muy distinto a casi todas las constituciones, ¿verdad?, que se dedica específicamente a señalar el para qué de la educación y por qué ese para qué. Y en ese por qué del para qué, ¿verdad?, nos dice que lo primero que tenemos que hacer es convivir humanamente. Uh-huh. Y en esa convicción de convivir humanamente, lo primero que señala es el respeto a la dignidad de la persona. Muchas veces, ¿verdad?, yo me he preguntado, ¿qué es la dignidad de la persona? Porque parecería que la dignidad está rodeada de los atributos que le vamos dando o que la persona se va dando. Uh-huh. Y no es así. La dignidad es la historia de cada persona. Claro. Es saber respetar la dignidad, la historia de las personas. Y eso se nos olvida, por ejemplo, aún en la casa, ¿verdad? Cómo se trata
a las personas que nos brindan servicio, Claro. ¿verdad? Tienen su dignidad porque tienen su historia. Y en la escuela, cada uno de nuestros estudiantes tiene su propia historia desde chiquitos, Así es. ¿verdad? Esa carga histórica que todos llevamos, pues es nuestra dignidad y hay que saberla respetar. Se dice, no, es que esta es una mujer cualquiera o un hombre cualquiera. Oye, tiene su historia. Claro. Se critica mucho eso de abrazos no balazos, por ejemplo. Porque dice abrazos, ¿por qué? Porque no sabemos qué historia tienen las personas que delinquen, ¿verdad? Y si no las respetamos como personas, pues las vamos a tratar como algún expresidente decía, ¿verdad? Como víboras tepocatas, ¿verdad? O como animales. Y de eso a destruirlos hay un paso, ¿verdad? La historia de cada persona tiene una carga que desconocemos, una carga genética, una carga cultural, una carga experiencial, ¿verdad? Desde chiquitos. Claro. Y en todo eso, pues, forja la historia. Claro. Ahora, entiendo esa parte y estoy totalmente de acuerdo con usted que se debe cuidar, respetar. Sin embargo, será un buen docente aquel que logre, respetando este origen, permitirle al estudiante su transformación, su evolución. Porque la transformación y la evolución sí te lo permiten los ambientes escolares, los ambientes profesionales, en tanto que estos sean siempre para crecer, para desarrollarse. Me quedé pensando ahora que lo escuchaba hablar de este libro de Gordon Childe, Origen y Evolución de las Especies, que va muy de la mano con los procesos de hominización de otros dos británicos muy buenos, Bayois y Bandel, y señalan justamente eso. Si queremos entender al ser humano y tomarlo como la persona que es, hay que escuchar y hay que leer sobre su origen. Si no sabemos eso, no tenemos nada. Y luego pensé en Darwin, ahora que estaba usted hablando, porque realmente a mí me encantó cuando leí ese libro, doctor. En algún momento usted nos recomendó, lean esto, vean qué tan importantes son los métodos, y eso me cautivó, porque dije, bueno, realmente pues lo leí en la preparatoria y lo leí y se quedó ahí, pero el doctor hace mucho énfasis en los métodos y entendí la fuerza de un método con Darwin. Entonces, Origen y Evolución de las Especies con Darwin es otra cosa. ¿Por qué? Porque coloca justamente su fuerza en el método paleontológico y el método morfológico. Y la obra de Darwin no se entiende si no se comprende la importancia de los métodos. ¿Está usted de acuerdo? Por supuesto, porque los métodos es la forma como nosotros nos relacionamos con el universo. Sí. Yo puedo ser grosero, ¿verdad? Usar un pañuelo o un Kleenex, ¿verdad? Y tirarlo ahí en la calle. Ese es mi método de deshacerme de las cosas, ¿verdad? Sí. Pero eso también significa cómo yo respeto al resto de la población. Por eso, todo este proceso que se debe vivir en la escuela y en la familia y en la ciudad es importantísimo, porque nos va forjando nuestro sistema relacional, Claro. que es con el que hacemos nuestra historia. Claro. Y en este proceso relacional, el trato que nos damos nos permite convivir. ¿Sí? Claro. ¿Por qué ahorita Ucrania y Rusia no pueden convivir? Así es. Pues no pueden convivir porque no respetan su propia historia. Así es. Ucrania perteneció a la Unión Soviética, parte de Ucrania era
era de hablantes rusos. Es correcto. Ucrania no lo respeta y entonces pues, viene Rusia y que los quiere respetar, aunque sea territorio del otro. Y entonces ahí comienzan guerras que son insulsas, Así es. destructivas. Totalmente. Y que no permiten la convivencia. Y cuando hay injerencia externa, Más aún. pues peor todavía. Es el origen de las guerras. Por eso la constitución de la UNESCO comienza diciendo de una manera fantástica, ¿verdad? Las guerras nacen en el corazón y en la mente de los hombres. Qué fuerte, pero es real. La paz tiene que nacer en la mente y en el corazón de los hombres. ¿Y cómo se consigue eso? Dice la UNESCO, con procesos educativos que generan cultura. Claro. ¿Verdad? Y esto es fantástico porque esto ya lo decía en nuestro artículo 3 desde 1946, cuando Torres Bodet hace una síntesis histórica de la educación mexicana y sintetiza en ese artículo todo eso que recibimos de los pueblos indígenas, lo que recibimos en una fusión cultural con los europeos, con los africanos que nos llegaron, ¿verdad? Y pone como centro del proceso educativo la convivencia humana. Claro. Y por eso dice, lo primero, el respeto a la dignidad de la persona. Claro. El sentido de respeto a la familia, a la integración de la familia. No importa qué familia, pero que esté integrada. Claro. ¿Verdad? El sentimiento que lo general está por encima de lo particular. Claro. ¿Verdad? La preferencia. Y si tenemos esta preferencia, dice el artículo 3, ¿qué vamos a tener? Un sentimiento de fraternidad que nos va a hacer reconocer a todos iguales. Todos somos iguales. Claro, ¿verdad? y son valores al final del día, esta fraternidad. Y eso se tiene que manifestar solidariamente, haciéndonos sólidos unos con otros, ¿verdad? Claro. Y que sea tan fuerte que esta solidez de nuestra fraternidad se extienda a todos los pueblos del mundo. Claro. ¿Verdad? Y esto es fantástico, porque esto es lo que México llevó a la UNESCO en su creación y que la UNESCO lo asumió y es lo que nos sigue pidiendo a todos los pueblos, ¿verdad? Es la única forma de vivir en paz. Claro, el principio de otredad. Sí. Ese respeto, ¿no? Al ser humano, a la persona. Y esto es lo que da sustento a la educación permanente. Es correcto. ¿Cuándo vamos a saber convivir como seres humanos? Nunca. Siempre podemos mejorar esa convivencia. Es correcto. Y por eso lo precurrente de esto es el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, ¿verdad? Si desarrollamos todas nuestras facultades es para que las pongamos a servicio de la convivencia humana. Esto es fantástico y esto es lo que busca la educación permanente. Claro, la educación permanente entonces permite al ser humano potencializar no solamente su intelecto, sino esta parte humana, esta parte axiológica que le da su razón de ser a cualquier estudiante. Claro. Algo que mencionó usted y que me gustaría que sobre eso pudiéramos profundizar un poco más, es lograr que el estudiante en todas las etapas de su formación encuentre alegría, satisfacción, felicidad, porque es algo bien difícil de alcanzar. ¿Estamos de acuerdo? Que el niño sea feliz estudiando, que el niño sea feliz jugando, muy a la Rousseau, pero es cierto, déjalo que juegue para que sea hombre, ¿no? Entonces, que sea feliz, así como cuando nosotros logramos una maestría, un doctorado, somos felices, claro que sí, y aportamos y transformamos no solamente
nuestro entorno inmediato, el seno familiar, sino a la sociedad, a los grupos sociales a los cuales pertenecemos. Esta armonización entonces debe tener bases muy sólidas, pero desde los primeros años, definitivamente, que le dé satisfacción al pequeño, para que realmente cuando sea profesionista sea un hombre bueno. Claro. Una persona feliz es una persona buena, Claro. no solamente preparada, buena. Y cuando tenga su familia y la familia que tenga, que también sea feliz. Claro. Y que la razón de su trabajo sea la felicidad, la alegría que puede llevar a su casa. Es formidable ver el gusto de los chiquillos cuando llega el papá y trae pan. Sí. O trae frijoles. Sí, ¿verdad? sí. Lo recordamos nosotros, claro, incluso, ¿no? Sí, y, claro. lo vemos, y lo estamos viendo ahorita, lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Sí. Que les llega algo de comer y las caritas que ponen y los chicos y los grandes, ¿verdad? Así es. Esa es la razón por la que nosotros estamos comprometidos con la educación permanente. Y quisiéramos que este proceso educativo se reflejara en el comercio, se reflejara en la iglesia o en las iglesias, se reflejara en las partes artísticas, se reflejara en los juegos. Claro. Sí, el juego es el espacio natural de desarrollo del ser humano. Es correcto, sí. No nada más de los niños. Sí, ¿no? es correcto, sí. todos. Y por eso en los juegos nos reímos. Y por eso en lo chusco, que son juegos también, nos reímos. Claro. ¿Verdad? Porque estamos gozándolo. Y yo creo que la formalidad que se le ha dado a la escuela, se ha olvidado que lo fundamental es aprender a convivir. Claro. Y yo me desarrollo ¿para qué? Para ser útil a mi comunidad. Es correcto. ¿Por qué quiero ser útil a mi comunidad? Pues porque ahí convivo, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora el individualismo con este inmediatismo nos ha encerrado mucho. Mucho de la tecnología que existe nos ha encerrado. Claro. Por ejemplo, yo he visto muchas mamás, sobre todo cuando va uno al restaurante, que para que los niños no molesten les ponen el teléfono ahí con juegos o con lo que sea, ¿verdad? Y a veces yo les digo, le preguntarán después al niño que vieron por qué se reía, por qué hacía gestos. No. Entonces esto no es proceso educativo, es proceso de aislamiento. Así ¿verdad? es. Ahí es donde la educación permanente tiene que estar presente. Claro. Y hay una tendencia terrible a identificar educación permanente con la educación continua. La educación continua debería ser parte de la educación permanente. Es correcto, así ¿verdad? Sí. Pero eso de perfeccionarse en su propia profesión, pues es indispensable, ¿verdad? Es parte de... yo he visto libros de neurología, ¿verdad? Bastante recientes en la impresión, que no hablan de neuronas espejo, no hablan de las neuronas conceptuales, no hablan, como si esto no hubiera existido, ¿verdad? Y yo creo que esto es muy interesante porque los conocimientos, claro, tienen que servirnos justamente para facilitar el desarrollo personal y la convivencia humana. Claro, porque de lo contrario se convertiría, estoy pensando en alguna área, las exactas, por ejemplo, ¿no? Un matemático, un físico que no dudo que domine conceptos, categorías, principios, leyes, teorías,
pero lo más importante es la aplicación de todo este bagaje para poder dar una respuesta que satisfaga una necesidad de la sociedad y que permita trascender a ese ser humano en cubrir sus necesidades y anticiparse a lo que viene. Claro. Usted lo maneja muy bien, ¿no? Lo quiere Pues sí, explicar, que es compartir, doctor. Que es justamente uno de los aspectos de la formación en educación permanente, ¿verdad? Hay dos pilares de la formación permanente. Uno es la participación social. Es decir, si yo impongo mi manera de pensar a otras personas, ni aprendo ni las dejo aprender. Y esto sucede mucho en la escuela, ¿verdad? Cuando el maestro enseña, también aprende. Claro. Y aprende, y cuando los estudiantes investigan y encuentran y contradicen, pues está uno aprendiendo también, ¿verdad? Correcto. Y cuando los estudiantes están a disgusto, uno también aprende, ¿verdad? Entonces, todo este proceso de aprender a lo largo de la vida solamente cobra sentido si tenemos un gran para qué en la existencia, que es el gran valor de la existencia. Todo esto para qué. Claro. ¿Verdad? Y esto es lo que hace, cuando se hace común la participación, buscamos un futuro que no sea común. Claro. Y no importa nuestra historia y las dificultades que hayamos, queremos que el futuro sea mejor. Claro. Plantémoslo así, ¿verdad? Le tenemos muchísimo miedo al futuro. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿para qué haces esto?, casi siempre responde ¿por qué?, ¿verdad? Y el por qué tiene que ver con cuestiones del pasado. Y el para qué tiene que ver con cuestiones del futuro, ¿verdad? Es correcto. Y esto es lo que busca la educación permanente. Por eso son las dos grandes columnas, ¿verdad? No definas tu futuro tú solito. Tu futuro tiene que ser compartido. Claro. Porque así como has compartido la historia de muchas personas en tu vida, del pasado, comparte la historia del futuro. Claro. Y busquemos entre todos ese futuro. Yo recuerdo mucho cuando estábamos ya haciendo en la última etapa la tesis doctoral, que usted formulaba varias interrogantes. ¿Qué investigas? ¿Cómo investigas? ¿Para qué investigas? ¿No? Entonces, esa parte la podemos vincular también con cultura. Por supuesto. Porque la cultura como una acepción muy amplia de conozco mi pasado, entiendo mi presente y proyecto mi futuro, ¿no? Y eso es educación permanente al final del día. Claro. Y eso es lo que busca la educación. Y la UNESCO por eso une educación y cultura. Claro. Si todo lo que hace el ser humano con sentido es cultura, ¿verdad? Cuando no sabe para qué lo hace, claro, se queda como agenda. Y yo recuerdo mucho que algo que nos llevó, creo que varias sesiones, escenarios de futuro. Y había varios compañeros que decían, es que no entiendo cómo crear escenarios de futuro. Y después de estudiarlo y de discutirlo y reflexionarlo con usted, entendemos perfectamente bien cuáles son los escenarios de futuro. Es anticiparte, tratar de prever, ¿sí?, cuáles van a ser las necesidades básicas y cuáles podrían ser las complementarias, las más elevadas. Y tienes que empezar por lo primero. Claro, y jalarlas. Jalar las soluciones al presente. Claro. No totalmente porque no podemos. Claro. ¿Verdad? Pero muchas cosas sí podemos. Claro. Bueno, muchas gracias porque yo creo que esta conversación contigo ha sido muy interesante. Gracias, Te doctor. agradezco y me da gusto que en tu vida haya influenciado este aprendizaje que tuvimos juntos. Gracias, doctor. Definitivamente la agradecida soy yo. CIPAE cambia
seguramente la vida de todos sus egresados, no solamente con nuevos paradigmas, sino también con nuevos retos, con más tareas que cobren significado en la vida docente. Gracias, doctor. Muy amable.